tarde hemos querido dar una pequeña charla sobre lo que es la fibromialgia para dar a conocer un poquito más lo que es nuestra asociación, que casi todos somos socios de ella, pero bueno, vamos a intentar explicar un poquito las causas, los motivos y un poco las últimas temas que se barajan en torno a la fibromialgia, para saber cómo evoluciona. ¿De acuerdo? Aunque os voy a pasar con nuestras compañeras, Laura y Pepito. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Yo me llamo Laura y soy enferma de fibromialgia y fatiga crónica. Hola, yo soy Yoli, yo soy enferma de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. Entonces, venimos las dos para explicar un poquito lo que son estas enfermedades y sigue. Pues bueno, como ya sabéis, el día 12 de mayo fue el Día Internacional de estas enfermedades, por eso hemos hecho pues un poco visibilidad y hemos hecho esta charla para que la gente que no conozca las enfermedades que engloban este día pues puedan conocerla, sus síntomas, sus causas y todo lo que conlleva arrastrar una enfermedad así. Pepi. Este día engloba enfermedades que no hay que ponerlas en el mismo saco, pero tienen cosas en común, que son la fibromialgia, la encefalomielitis miálgica, que es el síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y la electrosensibilidad. Son enfermedades muy diferentes, como decimos, pero van todas ligadas entre sí. Actualmente se encuentran dentro de las denominadas enfermedades del sistema nervioso central. Son enfermedades psicosomáticas que van ligadas el sistema central con el cuerpo. Como falla el sistema nervioso central, pues repercute en el cuerpo. Las causas, todavía no hay una causa exacta de la enfermedad en sí. Hay muchos factores que influyen o que se consideran importantes para el desarrollo de la enfermedad, que son pues después de un accidente o un hecho traumático, después de un cuadro vírico o bacteriano y después de otra enfermedad en parte limitante o autoinmune. Pepi. El significado de la palabra fibromialgia, partiríamos la palabra en tres tramos, entonces aquí podéis ver fibros, que significa los tejidos blandos del cuerpo, mios, que se refiere a los músculos del cuerpo, y algia significa dolor. Entonces, fibromialgia pues reúne las tres cosas. Es una enfermedad crónica que se cree autoinmune, o sea que es nuestro propio cuerpo el que nos la produce. Causa dolor, dolor generalizado, dolor musculoesquelético, dolor en puntos concretos, dolor en la piel. Los síntomas han de prevalecer más de 3 meses para que se pueda considerar que una persona padece la enfermedad. Las causas, pues no se saben exactamente, se barajan otras enfermedades, accidentes, traumas. Cuando una persona está expuesta a un estrés brutal durante mucho tiempo, puede acabar desarrollando una fibromialgia. Cuando una persona tiene un accidente y pasa por un proceso pues duro, puede desarrollar una fibromialgia, o incluso una infección fuerte en el cuerpo, vírica o bacteriana, puede acabar haciendo que se desarrolle una fibromialgia. ¿Cómo se comporta? Pues las personas que tienen fibromialgia reducen su capacidad de esfuerzo. Lo que se podía hacer antes, cuando sufres una fibromialgia, ya no lo puedes hacer, no al mismo nivel. Hay diferentes grados. Dentro de la enfermedad hay diferentes grados. Por ejemplo, aquí veis que el 3-4 conlleva la pérdida del 51% al 80%. Y se calcula que un 2,4% de la población española padece esta enfermedad. Hay muchas personas que la padecen pero no lo saben, no están diagnosticadas. Tienes dolor aquí y allá, te tomas algo y van pasando el tiempo y no sabes que realmente tienes la enfermedad. Síntomas.
Pues los síntomas engloban varias. Tenemos el trastorno del sueño. Normalmente las personas que padecemos esta enfermedad no dormimos bien. Entonces, el no dormir bien ya conlleva levantarte mal. La rigidez corporal, te levantas rígido hasta que no pasa cierto tiempo, 1, 2 horas, 3, desde que te has levantado no se va como engrasando el esqueleto, que digo yo. Dolores de cabeza, todo el mundo que tiene fibromialgia tiene dolor de cabeza, hinchazón y hormigueo, dolor en todo el cuerpo. No tiene por qué dolerte todo el cuerpo a la vez, pero hoy te duele la rodilla, mañana te duele el codo, al otro el hombro, o 2 o 3 cosas a la vez. Fatiga, cansancio, notas que la pila se te acaba, que quieres hacer algo y no puedes. Nieblina mental. La nieblina mental es un poco difícil de comprender. Es como si tuvieras algo que no te deja pensar con claridad, como un mareo. No sé, no es un dolor en sí, pero es algo como que te afecta mucho al día a día. Cólicos, porque afecta mucho al sistema digestivo, distensión abdominal, adormecimiento en brazos, en manos, en piernas, sequedad en la boca, en los ojos, en las fosas nasales, sobre todo pues depresión y estados de ansiedad y la pérdida de memoria. Son síntomas que, hablando una palabra típica de toda la vida, es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú no has dormido bien, pues seguramente te levantarás pues con dolor de cabeza, con cansancio, tendrás los dolores propios de la enfermedad, van a hacer que estés pues decaída porque quieres y no puedes, porque siempre con el dolor, acabas en depresión, porque es una enfermedad crónica que no tiene cura a día de hoy, y entonces saber que tienes que vivir siempre con ese dolor y con ese malestar, pues no es fácil. Entonces, pues normalmente la gente que padece la enfermedad son personas que no siempre, pero tenemos temporadas pues con ansiedad, decaídas, depresivas. El diagnóstico en sí es por descarte de otras enfermedades. Te van haciendo pruebas y pues esto no tienes, esto tampoco, y cuando no tienes nada, tienes fibromialgia. Es una pena, pero es así. No hay una prueba que diga es positivo, es fibromialgia. Que te diagnostiquen hace que los pacientes pues, puedan fijar unos objetivos realistas en su vida y de su día a día. Esto significa que si ya sabes lo que tienes, por lo menos puedes hacer algo por encontrarte mejor, por aceptar lo que tienes, porque bueno, hay que aceptar, es una parte importante de encontrarse mejor e intentar pues bueno, llevarlo lo mejor posible. El objetivo de los tratamientos, pues como cura no hay, lo que hacen los médicos son pues intentar paliar los síntomas, mejorar el dolor y los síntomas que acompañan, y hay 2 alternativas. La alternativa pues de la medicina, que son pues medicamentos para el dolor, para la ansiedad, para la depresión, y luego están las terapias alternativas que también van muy bien, como pues la fisioterapia, la acupuntura, reflexología podal, ejercicios en piscina, sauna, alimentaciones alternativas, bueno, etc. Algunas de las pautas importantes serían pues llevar una buena rutina de sueño, es muy importante. Yo hace muchos años que estoy diagnosticada e incluso he hecho tratamientos que no son medicación, que son ir a un centro 3 horas que te explican cómo vivir con la enfermedad. La pauta del sueño es muy importante, te enseñan a que aprendas cómo dormir mejor, las cosas que van bien, las que no, aumentar la presión de sueño, no tener pantallas en la cama, vamos a dormir, no vamos ni a mirar el móvil, ni a mirar la tele. Si no puedes dormir, nos levantamos, nos vamos al comedor, hacemos lo que sea, y cuando nos entra el sueño volvemos a acostarnos. Todo esto a mí pues me lo enseñaron en Lérida, que hay pues bueno, como un equipo que te enseñan a
a vivir con la enfermedad. Y la pauta del sueño es muy importante. Pues también hay que evitar ingesta de sustancias y bebidas estimulantes porque conllevan a no dormir. Protegerse de altas temperaturas, de los ruidos y luces extremas, y hacer ejercicio gradual y adaptado pues, a cada persona. Es igual de malo no hacer nada que hacer mucho. Hay que hacer ejercicio, cada uno dentro de sus limitaciones. Hay que moverse, porque el no hacer nada no va a hacer que te encuentres mejor, al contrario. Y el hacer mucho, el hacer un sobreesfuerzo hará que tengas un pico de dolor, y contra más alto es el pico de dolor, más vas a tardar en recuperarte. Entonces cada uno hay que aprender a conocernos nuestro propio cuerpo, saber ponernos límites, que si sé que hoy voy a cargar 3 cajas, mañana no me voy a poder mover, pues cargo una, mañana otra y pasado otra. Y poco a poco aprender a conocernos, dónde están nuestros límites y aceptar que no podemos hacer eso, que solo podemos hacer aquello. Que no es fácil aceptar que no puedes, pero es muy importante. Esta enfermedad os la comentará mi compañera. Buenas, ya me he presentado antes, soy Yoli. Yo os hablaré de la encefalomielitis miálgica, que es lo que comúnmente conocemos como síndrome de fatiga crónico. Entonces, lo mismo que la fibromialgia, la palabra lo describe perfectamente. Encéfalo significa nuestro cerebro. Lo que es la mielitis es inflamación de la médula espinal, que sabemos claro que es lo que muchas veces padece, que nos lleva a otras cosas. Y la mialgia es dolor muscular. O sea, hay gente que se piensa que con el síndrome de fatiga crónico no se tiene dolor muscular, por eso todo el mundo dice, no, yo tengo fibromialgia, no. También es una enfermedad que conlleva su dolor muscular, aparte de muchas otras cosas. ¿Qué es? Pues como todas las enfermedades de las que estamos hablando hoy, es una enfermedad crónica que provoca un cansancio severo. No es un cansancio normal, o sea, es un cansancio que no desaparece ni después de haber descansado. Necesita varios descansos al día también, porque tus pilas acaban. Y persiste en el tiempo y va acompañado de otros muchos síntomas. Todos estos síntomas, para que te puedan mirar ya los médicos si realmente puedes tener un síndrome de fatiga crónica, han de perdurar en el tiempo más de 6 meses. Es decir, todo el mundo podemos tener una enfermedad, sea cualquiera, un cáncer, una esclerosis múltiple, cualquier tipo de enfermedad conlleva una fatiga. Pero es una fatiga, no es un síndrome de fatiga crónico, por eso siempre decimos que está mal llamado, porque en verdad el nombre el bueno, el que llevan los expertos, es encefalomielitis miálgica. Entonces, las causas, pues se estudia que viene normalmente después de una infección vírica o bacteriana. Después de enfermedades autoinmunes, es decir, cuando tú sufres una enfermedad autoinmune, como tu cuerpo ya está tocado, es mucho más fácil también poder desarrollar una de estas. Y después de un accidente o hecho traumático. Un apunte es que no sé si os habéis dado cuenta, todos hemos pasado por una pandemia que ha sido muy fuerte, donde mucha gente después se ha quedado enferma con lo que los médicos lo llaman el long COVID, ¿no? Como que el COVID que persiste en el tiempo. Pues bueno, los estudios están como demostrando que al final no deja de ser lo mismo. O sea, lo que pasa es que los que hemos enfermado antes de encefalomielitis miálgica lo hemos hecho a partir de otros virus, no de un virus que paralizó el mundo y que ha sido muy, muy conocido. Entonces, todos los que vienen de ese lado es como que ya tienen el porqué, ¿no? Pero los demás pues aún no sabemos de qué virus o de qué bacteria o de dónde nos puede venir. ¿Cómo se comporta? Pues bueno, el enfermo reduce la actividad de un 50 o un 80% de la que solía realizar antes de enfermar. Hay un 10% de los pacientes en su forma severa. Esto quiere decir que los que están en forma severa están encamados día y noche, no se mueven de la cama, les dan de comer, muchas veces por sonda. O sea, es una enfermedad que nosotras estamos aquí y podemos hablarlo. Seguramente los casos que conocéis son como nosotras, podrás hacer más, podrás hacer menos, pero el 10% que está encamado realmente son muchísimo más invisibles que nosotras aún. Si nosotros ya somos invisibles por la enfermedad, porque no es una enfermedad conocida ni socialmente bien aceptada ni nada de eso, pues esa gente aún lo tiene muchísimo más difícil, porque estamos hablando de que no puedes trabajar porque tu actividad se ha reducido un 50 o un 80%, no te van a contratar para que trabajes la mitad.
las cosas como son, o para que trabajes el día que te encuentras bien sí, pero el día que te encuentras mal no. Entonces, pues bueno, ¿pasas? Entonces, los síntomas. Aquí varía un poquito con lo que es la fibromialgia, porque aquí se suele tener sensación de febril o gripal. Solemos tener como esa sensación de que siempre estamos muy altas de temperatura y al revés, nos medimos y normalmente estamos más bien bajas. Entonces, el dolor de garganta es algo muy común, incluso hacer faringitis y tener que acudir al antibiótico, la visión borrosa, perdón, el dolor a la palpación de los ganglios linfáticos. No, así como la fibromialgia es que tiene, o siempre se ha dicho que tiene sus 18 puntos, y ahí los van tocando, aquí no, aquí es palpación de ganglios linfáticos. El agotamiento al hablar, la falta de aire, fatiga extenuante que no mejora con el descanso, como os he dicho antes, la niebla mental, que esto sí que es bastante como la fibromialgia, y como ha dicho ella, es un síntoma como muy extraño, porque es como, no quiero decir como si fueras todo el día en una borrachera, pero más o menos es como querer pensar y no poder, el querer hacer algo y que no puedas hacerlo porque no sabes cómo hacer algo que normalmente haces cada día. Yo que me sé, coger un cuchillo, pues en ese momento te puedes plantar 10 minutos delante de un cuchillo porque tu niebla mental realmente no te deja saber qué es lo que quieres, o sea, qué es lo que ibas a hacer en ese momento. Y te quedas ahí, pues bueno, embobada, como tonta y bueno, esperando a que tu cuerpo o tu cabeza reaccione a lo que realmente quieres hacer en ese momento o te vas a otro sitio. Normalmente el sofá para descansar y que la niebla mental amortigüe un poquito. Entonces, empeoramiento después del esfuerzo físico-mental. Es lo que decimos, si ya solemos tener niebla mental cuando hacemos un esfuerzo de hacer números, cuentas, de querer leer mucho, o sea, cosas de esas, pues claro, nuestra mente se agota mucho más rápido que la de una persona, y lo mismo el cuerpo. Dolor de articulaciones y músculos, intolerancia al ejercicio, así como la fibromialgia siempre se aconseja mucho más ejercicio, hablamos de ejercicios muy flojos, piscina, o sea, cosas muy leves. En el síndrome de fatiga crónica es bastante más complicado poder hacer ejercicio, porque luego te viene normalmente un brote de la propia enfermedad, ¿no? Eso no quita que no tengas que hacer algo, y si un día puedes empezar andando 2 minutos, pues ese día andarás 2 minutos, pues al cabo de una semana subes 2 minutitos más, así hasta que tu cuerpo se adapte sin que ello le suponga un esfuerzo tan grande como caer en un brote. Entonces, intolerancia ortostática, no sé si sabéis lo que es. La intolerancia ortostática son personas que no pueden estar de pie, o sea, tienen que estar tumbadas porque si no se les va, ¿no? Sí, se les va el mundo. Sí. Problemas de concentración y memoria, esto las dos enfermedades, y dolores de cabeza, pero no son el típico dolor de cabeza, o sea, son dolores de cabeza como nuevos, como raros, como, o sea, no se puede explicar porque son esos que nunca has tenido y de repente te viene un dolor de cabeza que dices, y este que me duele en tal sitio, pues bueno, son diferentes. El diagnóstico, y al igual que la fibromialgia y las dos que hablaremos después, no tiene cura, se hace por descarte, como la fibromialgia, y ayuda mejorando los síntomas de ansiedad y depresión. A ver, hace que los pacientes puedan fijar unos objetivos realistas de su vida y de su día a día. Esto es muy fácil. Si tú no sabes lo que tienes y de repente quieres hacer lo que hacías antes, de irte un día a comer con los amigos, o ir al cine, o ir a hacer según qué cosas tan fáciles, o sea, ya no hablamos de un trabajo 8 horas seguidas cargando peso, pero trabajar 4 horas y todo eso, y de repente no puedes y realmente no te diagnostican una enfermedad, es como pensar, a ver si es que no quiero, a ver si es que, yo que me sé, pues estoy con una depresión, no, o sea, al final el que te diagnostiquen, el diagnóstico siempre ayuda a que la persona pueda manejar mejor la enfermedad, a que la pueda estudiar, la pueda entender y así pueda valerse un poquito el ponerse unas pautas y no caer tan rápido en los brotes. Aún así caemos de brote en brote, pero bueno, porque esto es como todo, el día que te encuentras un poquito bien quieres abusar y hacer más cosas de la cuenta, pero bueno, es lo que hay. Entonces, lo que decíamos, objetivo, mejorar los brotes de fatiga, el dolor, los síntomas acompañantes. Tenemos 2 alternativas, la medicina tradicional, con medicación, como ha dicho ella, para paliar los síntomas, y terapias alternativas como fisioterapia, alimentaciones alternativas. Bueno, alimentaciones alternativas es como todo. Lo primero que te aconsejan, como a la mayoría de las enfermedades, fuera azúcar, fuera harinas blancas, fuera alcohol, o sea,
pues bueno, tienes que llevar una alimentación sana más que alternativa. Buscando el mismo resultado, como decimos, para todo, paliar síntomas. Ya está, o sea, por ahora es lo que tenemos. Y algunas pautas, pues bueno, tenemos que encontrar nuestro límite y el ritmo adecuado para no excedernos en el día a día, que estamos mejor, como he dicho, siempre lo hacemos sin querer, pues es inevitable, y tomar descansos entre actividades. Es decir, normalmente la persona con síndrome de fatiga crónica necesita mucho más descansos y aún así es que después del descanso se sigue levantando cansada. O sea, no es una cansada normal, es una fatiga. O sea, la diferencia es bastante, porque cansados, yo ya sé que todo el mundo estamos cansados. O sea, tú vas a trabajar 8 horas y ¿quién no va a estar cansado? O sea, tu vecina llega cansada, el otro llega cansado, todo el mundo. Pero la mayor parte de la gente luego le quedará energía, pues yo que me sé, para ir a tomar una cerveza, para ir al gimnasio, para, no sé, hacer algo de vida social. En estos enfermos ni podemos trabajar las 8 horas, ni luego podemos hacer esa vida social que nos gustaría. Entonces, la alimentación, como hemos dicho, lo más limpia posible, la rutina del sueño, como ha dicho mi compañera, es lo más importante, porque si no descansamos bien, todo nuestro cuerpo no se reinicia y no podemos afrontar el nuevo día. Y ambientes neutros, no excesivos ruidos, no excesiva luz, no excesivos olores, o sea, es que es un poco todo. Bueno, diferencias. ¿Lo quieres decir tú, Laura? O... No, da igual. ¿No? Vale. Es muy importante, como decimos, es muy importante el diagnóstico, ¿no? Para acabar con la incertidumbre del enfermo. Se ha de descartar sobre todo otras enfermedades, muy importante, porque hay enfermedades que pueden conllevar, como decíamos, algunos síntomas. Una esclerosis múltiple tiene unos síntomas ya muy importantes, una artritis, o sea, ya tiene sus dolores, tienen sus cosas. Cualquier tipo de enfermedad, tiroides, esclerosis, artritis reumatoide, la celiaquía, una celiaquía no diagnosticada puede conllevar a muchísimos problemas que parecen esto. Pero bueno, se ha de descartar todo eso mediante pruebas TAC, resonancia, análisis, varias pruebas donde no salgan los valores y al final pues dicen que tienes una de estas, por descarte. Ahora hay unos análisis que están estudiando porque se piensa que hay un pequeño marcador que podría el día de mañana decir si tienes fibromialgia o no. Tocamos madera para que eso vaya adelante, pero por ahora no hay nada cierto del todo. La fibromialgia, ¿la diagnostica el reumatólogo o el médico de cabecera? A diferencia de la síndrome de fatiga crónica, que lo diagnostica el neurólogo o medicina interna. Como hemos dicho, lo de encéfalo era cerebro, muy normal que lo tenga que hacer el neurólogo, ¿no? Es lo normal. Lo de la edad de inicio es lo que está estimado, ¿vale? Pero al final se está dando cuenta que no, que casi cualquier edad puede coger cualquiera de las dos enfermedades. Es un poco subjetivo. Sí que al principio se decía que la edad de inicio de la fibromialgia era 45-55 años, pero nosotras conocemos mucha gente con 20, con 23. ¿Tú a qué edad te diagnosticaron? Yo a los 25. A ella diagnosticaron a los 25, yo la fibromialgia con 23, quiere decir que no entras dentro del cuadro, pero cada vez hay más gente más joven. Quizás también porque antes no se hacía tanto caso a esto, ahora se hace un poquito más de caso. Y la de encefalomielitis miálgica es de los 27 a los 35, pero estamos en lo mismo. Yo he conocido niñas en Lérida, en el hospital donde hacemos tratamientos, con 17 años, he conocido una con 12 años, que ya tienen estas enfermedades. Entonces, lo de la edad es subjetiva, porque a partir de los 35 también conocemos mucha gente que se le ha diagnosticado. Entonces, lo que decimos, en fibromialgia hay fatiga, pero no es la fatiga extenuante tan fuerte que tiene el síndrome de fatiga crónica. Hay grados en las dos enfermedades, por lo que claro, si tú tienes una fibromialgia grado 4 y una síndrome de fatiga crónica grado 1, pues a lo mejor sí que se puede equiparar, pero como regla general a mismos niveles, no. Adenopatías que suelen formar parte, la fibromialgia no suele cursar fiebre, como hemos dicho, esta sí. Las adenopatías suelen formar parte del diagnóstico. Aquí cursa mucho con dolor de cabeza, la encefalomielitis miálgica. Allí no tiene dolor de cabeza, hay de garganta, me he equivocado. Como regla general no tiene dolor de garganta, ahí hay mucha rigidez matutina, y aquí no es tanto la rigidez matutina como la debilidad en extremidades y
Claro, allí no te puedes levantar porque te has de mover mucho antes de levantarte, y aquí es que ya la fatiga te impide muchas veces el moverte. Y luego, pues nada, alodinia, que es el dolor de la piel al tacto, no sé si nunca os han tocado y simplemente un roce parece que te hayan clavado un cuchillo, pues esto pasa muchas veces en la fibromialgia. Y mejora con el ejercicio adecuado la fibromialgia. Siempre hablamos de adecuado, personalizado a cada persona y supervisado muchas veces por médicos. En el otro lado, la debilidad de extremidades, la intolerancia ortostática, y no mejora con el ejercicio. Lo que decimos, igual se tiene que intentar hacer algo. Yo me acuerdo cuando empecé en Lérida, íbamos a andar al hospital. O sea, ya me dirás tú, andar al hospital, pues sí, éramos un grupo que nos llevaba la enfermera del lado de estas enfermedades, y un día pues dabas media vuelta. A la siguiente semana, pues bueno, te mandaban deberes de cada día andar 3 minutos y medio, o 3 minutos y medio, cuando veas que no te coge una crisis, pasas a 5 minutos, luego a 10, y acabamos dando pues a lo mejor 10 vueltas al hospital de Santa María, que es pequeñito la zona de dentro, no al otro que es muy grande, pero bueno, poco a poco sí que se puede ir haciendo algo, pero siempre con mucha vigilancia. Sensibilidad química múltiple. Bueno, aquí es una de las que tampoco no son muchas muy conocidas, es una intolerancia ambiental idiopática. ¿Qué es? Es un trastorno en la respuesta fisiológica de determinados individuos frente a la exposición de sustancias tóxicas que se encuentran en el medio ambiente y en el día a día. Es decir, una persona que tiene sensibilidad química no suele poder estar, bueno, mucho menos usar, pero ya no hablamos de usar tóxicos, ¿vale? Hablamos de que no puedo, una persona no puede estar al lado pues, de otra que lleve colonia, o no puede usar un detergente típico normal que puedas encontrar en un supermercado. Todos los productos tienen que ser especiales para que estas personas puedan convivir y puedan llevar una vida. Entonces, se da por exposición a dosis consideradas muy inferiores a las habitualmente tóxicas, pero que afectan al enfermo. Diversos tipos de estímulos ambientales, ya sean químicos o no. El enfermo reduce la actividad un 50 o un 80% de la que podía realizar antes de enfermar de sensibilidad química. El diagnóstico, aquí tenemos a medicina interna, tenemos alergología, bueno, y otra vez a medicina interna, es porque es lo más importante. En alergología es que al final, o sea, te hacen todas las pruebas, te miran todo y te dicen, señora, usted no tiene alergias, no podemos ayudarle, usted tiene una supersensibilidad y pues bueno, tiene que convivir con ello. Medicina interna es la que al final, a base de que ve que prueba de error, que te pones enferma sí o sí, pues te tienen que diagnosticar esta enfermedad. ¿Qué decir? Los síntomas: ahogos, dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza, mareos, niebla mental. Aquí sí que es como algo muy instantáneo. Tú estás en un sitio, te viene un tóxico que a esa persona le daña y literalmente la mente se le nubla. O sea, es algo muy rápido. Normalmente suele empezar a la mayoría de los enfermos por picor de garganta, picor de lengua, como que se te pone todo pastoso. Eso siempre que hay como un acercamiento al tóxico. Al tóxico, que lo que decimos, puede ser una colonia o puede ser, bueno, no sé si habéis visto que hay una nube tóxica ahora mismo en... Pues bueno, todas mis compañeras que son enfermas de sensibilidad química están súper encerradas en su casa, con toallas en las ventanas, mojadas y todo, para que no les entre nada, ¿vale? Porque, bueno, pues son mucho más sensibles que los demás. Si todos ya tienen que estar protegidos, ellas seguramente, aun estando protegidas, pasarán un buen brote después. Entonces, picor de ojos, alteraciones intestinales, mucho. Hay mucha gente que en cuanto nota el tóxico tiene que correr al lavabo, literalmente, o sea, entrar en una tienda donde han puesto ambientador y lo primero que tienen que hacer es preguntar por el lavabo. El sistema nervioso central se ha revolucionado y pues tiene que salir por un lado o por otro. Lagrimeo, irritación, sequedad ocular, visión borrosa, inflamación de la lengua y garganta, como he explicado antes, inflamación del cuerpo, brotes o crash. El crash es cuando, ¿qué diríamos? Como cuando te quedas medio muerta, que sí, que te hablan y tú no te enteras y pues bueno, estás en ese momento. En la ribera también hay algunos enfermos de esta enfermedad, no sé si habéis visto gente que a veces va con mascarillas un poquito más grandes, o sea, es que ahora ha pasado la pandemia y parece que la mascarilla se ha vuelto algo normal,
pero antes de la pandemia solo éramos los enfermos de sensibilidad química los que llevábamos las mascarillas, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay quien con una más normal de FP3, con carbón activos, con filtros y todo eso aguanta, pero hay gente que necesita ya llevar como las que se usan para fumigar, con sus 2 filtros y todo, porque no pueden aguantar de otra manera. Tratamiento, no tiene tratamiento, tampoco tiene cura, como las demás, pues bueno, se intenta paliar los síntomas atacando diversos puntos de la vida cotidiana de cada uno. Las pautas son comida ecológica, o sea, estas personas no pueden usar tóxicos en ninguna de sus vertientes, eso incluye la comida, el producto de la ducha, la crema que te puedes poner, no te puedes teñir, no puedes llevar uñas pintadas, pues bueno, cosas que llevan tóxicos, que aunque la gente de a pie que no le hace daño no nos demos cuenta, cuando una persona normal se levanta, pues normalmente vas, te lavas los dientes ya con un dentífrico que suele llevar químico, nosotros ya usamos especiales, pero bueno, ahí ya llevas un tóxico, te lavas la cara, te pones tu cremita, ahí ya llevas otros tóxicos, que sí, que todos estos, bueno, si te duchas, el gel, la laca, todo esto son tóxicos que estas personas no pueden usar. Claro, dirás, no, pero está aprobado por la OMS, claro que está aprobado por la OMS, porque a lo mejor cada producto por separado no son dañinos en sí a un nivel muy grande, lo malo es cuando hace el cóctel, que es lo que ahora le llaman muchos expertos el cóctel Molotov, que es cuando ya nos pasamos de cantidad que a lo mejor la persona puede aguantar. Y nosotros, pues, o bien porque somos más sensibles, o bien porque nos hemos excedido más en nuestra vida. En mi caso yo era peluquera, muchas de mis compañeras son profesoras, pero que han empezado el curso después de grandes fumigaciones en los colegios, y ellas han caído enfermas, y enfermeras también hay muchas, gente de limpieza. Tenemos algún hombre que eran agricultores o pintores, quiero decir, pues como veis, todo lo que voy diciendo son oficios que conllevan bastante tóxico y que ahora hay mucha más concienciación, pero antiguamente no se usaba mascarilla para solfatar, no se usaba para pintar, ni para preparar una decoloración en una peluquería, o para limpiar. Entonces, ¿pasas? La electrosensibilidad, vale, la electrosensibilidad es otra enfermedad de las 4 que hemos nombrado. Aquí lo que tienen es sensibilidad a campos electromagnéticos, debido a que hoy en día las tecnologías inalámbricas o dispositivos eléctricos, como los medidores inteligentes, los wifi, los teléfonos móviles, los cascos inalámbricos que tanta gente lleva, todo esto crea una serie de ondas que nos hacen daño a todos, y de hecho ya se está demostrando. Pero estas personas ya no les hace falta usarlo ellos, sino que el vecino tenga wifi, o que, mira, yo antiguamente tenía un vecino que salía de casa y el pobre salía protegiéndose la cabeza porque decía que le explotaba la cabeza en la escalera, y debía ser por las wifis, las televisiones y todo esto, que a él se iba, o sea, entraba en su casa que ya se puso protección en la puerta y no le pasaba nada, o se iba a la huerta y no le pasaba nada, pero ese tramo de escaleras el pobre hombre lo pasaba muy mal, y se supone, lo que pasa es que se murió, pero se supone que era esta enfermedad. Entonces, pues eso, diagnóstico, medicina interna y alergología, normalmente va bastante unida a sensibilidad química, o sea, muchas de las personas que padecen esto también tienen sensibilidad química. Los síntomas: dolores de cabeza, mareos, náuseas, dificultades de memoria, concentración, insomnio, depresión, ansiedad, fatiga, debilidad, entumecimiento y hormigueo por las manos, pero no es un entumecimiento normal. Esta gente, yo porque conozco mucha por redes y eso, cuando quieren tocar un ordenador es como si les pasaran calambres. O sea, no es un entumecimiento normal, es como si les pasaran calambres y no pueden tocar el ordenador, o pueden usar el móvil media hora al día porque más ya les empieza el dolor de cabeza, los mareos y tenerse que acostar otra vez. Tratamiento, no tiene tratamiento, tampoco cura, y las pautas, pues alejarse lo máximo posible de todo tipo de ondas electromagnéticas, uso de ordenador por cable, si tienen que usar ordenador todos lo tienen por cable en casa, nada de microondas, inducción, ni nada de eso, porque aunque no lo parezca y nos dicen que es muy seguro, la inducción y el microondas sí que conlleva algo que estas personas lo notan. Si estas personas lo notan por la sensibilidad que tienen, a los demás, aunque sea de otra manera, también nos tiene que afectar. Es decir, pero bueno, pasa.
Bueno, vamos llegando al final, pero que ya es hora, ¿no? Pero queremos dar una pequeña mirada a la esperanza. Hay que decir que hoy en día estas enfermedades son uno de los mayores retos que tiene la medicina, al mismo tiempo que no hay estudios suficientes para poder entender de dónde vienen exactamente, o los tratamientos que podrían hacer como más amable la vida de todos los enfermos. Los intereses que hay detrás son varios, los más importantes, los de las farmacéuticas, o sea, estos enfermos tienen un alto gasto en medicamentos que es alucinante. Que hubiese muchos estudios y poder curar algo, pues sería un poco, para las farmacéuticas, un poco dañino. Los suplementos y médicos que estas personas conllevan, o sea, el problema es que muchas veces para poder tener diagnósticos o cosas de estas, ¿qué pasa? Que tienes que ir a médicos privados, médicos que también visitan por la Seguridad Social, pero que por zona no te tocan o por lo que sea, pues bueno, tienen tanta lista de espera que tú te tienes que ir por privado. Estamos hablando de visitas que van desde los 70 euros hasta los 250, o sea, no deja de ser un súper negocio. Pero bueno, desde hace unos años muchos investigadores están tomando el lado de la neurociencia, están apostando por estas enfermedades y hay médicos importantes en marcha, pero casi siempre fuera, como decíamos, de lo que es el ámbito de la seguridad social. Ya en 2018, y estos sí que son muchos de la seguridad social, el Colegio de Médicos de Vizcaya defendía esta mirada, la de la neurociencia. La neurociencia defiende que en estos enfermos hay un fallo a nivel cerebral, no hablamos de psicológico, o sea, que una persona tenga luego algo, pues lo que decimos, un poquito de ansiedad, de depresión, por todo lo que conlleva una enfermedad, sea esta o cualquiera, es normal, porque son enfermedades crónicas, pero aquí hablamos de daño real en el cerebro, ¿vale? Es un fallo en la percepción de dolor nociceptor. A ver, todos los médicos te ponen el mismo, por lo menos los que llevan este lado, te ponen el mismo ejemplo. Cuando hay un incendio, suena una alarma, ¿no? Se supone. Vienen los bomberos, la apagan, pero esa alarma sigue sonando, y sigue sonando. Y cuando hay una variación de la luz, de repente salta la alarma. Pues es más o menos lo que dicen que pasa aquí. O sea, nosotros hemos tenido un incendio, por decirlo así, ha sonado la alarma, esa alarma se ha quedado un poquito en stand-by y cualquier cosa fuera de lo que el cuerpo nota como normal vuelve a encender la alarma. Eso significa dolor o fatiga o lo que sea. Eso es por donde va este tipo de estudio. En Bilbao se llevó a cabo uno de los estudios, y este sí que era por la Seguridad Social, basado en esta neurociencia, pero para las migrañas. Fue un estudio que hizo el doctor Arturo Goicoechea y la verdad que tuvo bastante éxito. Entre los enfermos que lo hicieron, la verdad que tuvo bastante éxito. Ahora mismo sabemos que hay otro en curso en Alicante, específico para la fibromialgia, donde cogen unos cuantos, bueno, por internet podéis ver que está la charla donde lo explican. Y bueno, nada, aparte de esto hemos puesto a Arturo Goicoechea, a Encarna Espuña, Nazaret Castellanos, Annie Hopper, Gabor Mate, y bueno, como profesionales que están apuntando y apostando por, bueno, Gabor Mate ya no, porque ya no de esto, pero son profesionales que siempre han creído en la neurociencia y que están apostando en este camino para poder sacar tratamientos que realmente ayuden. Problema, estamos en lo mismo, los tratamientos normalmente de neurociencia suelen ser privados y nada baratos, nada baratos, o sea, estamos hablando de tratamientos a partir de 1.200, 1.500, 2.000 euros, que bueno, tenemos que contar que si tenemos en cuenta todo lo que hemos dicho, normalmente estos enfermos no suelen poder trabajar, no suelen tener ingresos, son algunos los que tienen una pensión, pero hay muchos que no tienen nada. O sea, que simplemente pues les queda vivir como pueden, o de los maridos, o lo que sea, o las mujeres, o de la familia, ¿no? Pero la mayoría no suelen tener la suerte de tener una pequeña paga por decir, he trabajado toda mi vida y he caído enferma. ¿Por qué? Porque son enfermedades que aún no están metidas dentro de la escala de valoración que tiene el INS para, por ejemplo, yo que sé, tienes una hernia, te la ven, y te apuntan tantos puntos, o tienes, bueno, depresión tampoco es algo que se pueda ver, pero sí que está metida dentro de esos baremos, en cambio estas enfermedades no están, por lo que es muchísimo más difícil que puedan tener apoyo de alguna manera. Como decimos, sí que hay gente que tiene paga,
pero no es lo más habitual. Y Huesca pues siempre ha ido un poquito a la cola de todo esto, cuando en Barcelona se estaban dando bastantes incapacidades, perdón, que no me salía, bastantes incapacidades ya por fibromialgia o por síndrome de fatiga crónica o sensibilidad química, la verdad que en Aragón no se estaban dando, y muchísimo menos en Huesca, que es más pequeño y todo eso. Bueno, a ver, sabemos que son enfermedades extrañas, que no tenemos una prueba donde se pueda demostrar, pero cuando hay tanta gente que padece lo mismo, al final tienen que pensar que a lo mejor son ellos los que no han sabido encontrar el motivo o la prueba que justifique todo lo que nos está pasando. Hay que decir que hay médicos que ni siquiera saben pronunciar la palabra. Ni saben pronunciar la palabra, ni simplemente, bueno, te mandan al psicólogo porque se piensan que es algo psicológico, vas al psicólogo y te dice lo de siempre, es que tú tienes una enfermedad, tú ya tienes tu enfermedad aceptada, yo no te puedo ayudar en nada, es que no tienes depresión. Eso a unos, a otros les dirá, pues yo te puedo ayudar en este lado, pero no te puedo ayudar en lo otro porque sigues teniendo una enfermedad, es que... Pero bueno, y nada, podéis encontrarnos en el Paseo de la Constitución, en estación de autobuses, bueno, en Fraga, el teléfono lo tenéis allí, el email, tenéis allí, hemos dejado unos trípticos donde podéis tener toda la información más o menos que hemos explicado, sin ser tan extendida, pero... Bueno, si sufrís alguna vosotras de estas enfermedades o conocéis a alguien que la pueda sufrir, no dejéis de comentarles o de compartirles el tríptico, porque al final, cuando tienes una enfermedad de estas, es imprescindible el apoyo. O sea, ya no solo familiar, que es muy imprescindible, no solo del gobierno, eso, ni médico, que me entendéis, o sea, el poder tener personas que están pasando lo mismo que tú, que son al final las que te pueden entender, porque a mí me puede decir alguien que se ha roto una pierna, uy, cómo me duele, uy, cómo esto y cómo lo otro, pero yo no me he roto la pierna, por suerte. Entonces, como no me he roto la pierna, no puedo saber el dolor que esa persona realmente siente. Al final son las personas que como tú sufren la enfermedad las que te pueden un poco comprender, ayudar y apoyar. Estamos aquí para ayudar a cualquiera que tenga cualquier duda. ¿Puedes explicar tú, si quieres, un poco lo que hacéis en la asociación? Bueno, pues como ha dicho mi compañera, es muy importante rodearse de gente que padece lo mismo que tú. Primero porque no te van a juzgar si un día estás mal, si un día tienes ganas de llorar, porque como están como tú, pues saben lo que estás pasando. Entonces, en nuestra asociación hacemos también actividades siempre adaptadas a la enfermedad, como por ejemplo ejercicio en el agua. Es una de las actividades que tiene más éxito en nuestra asociación porque está demostrado que ayuda mucho a paliar los síntomas. Hacemos aquagym con una monitora y los ejercicios son adaptados a la enfermedad, y también hacemos talleres de costura. A veces hemos hecho, ahora mismo no lo tenemos en activo, pero hacemos talleres de manualidades, y más que lo que haces es el entorno en el que estás. Pues, seguramente 10 minutos antes de ir dices, qué pereza, no iría, me duele la cabeza, me he levantado fatal. Sin embargo, si superas esa línea tan finita de voy, seguramente vuelves y dices, ¡ay, menos mal que he ido, porque me lo he pasado bien, porque me he reído, porque he llorado y me he desahogado por 1000 cosas! Yo os animo a que, si padecéis la enfermedad, superéis la línea de no me apetece, y hacer un esfuerzo, salir, porque fuera pues hay soluciones, por lo menos para encontrarse un poquito mejor, pasar buenos ratos, unas risas, y si un día tienes ganas de llorar, estaremos allí para apoyarte, y bueno, entre todas pues tiraremos hacia adelante y lo llevaremos pues lo mejor posible. Y cabe decir que aunque sea una enfermedad de enfermos, una asociación de enfermos, no es una asociación donde vayamos todos los días a llorar. No, no. Que somos enfermas, pero allí lo que buscamos es pasar buenos ratos, animarnos las unas a las otras. O sea, a veces tú puedes ir una tarde y no se comenta nada de la enfermedad, como que otra tarde una persona lo necesita y pues se desahoga o lo que haga falta. Claro, hay que decir que hay socios que no están enfermos y vienen.
y apoyan la asociación y la apoyan la causa. No hace falta estar enfermo para estar en la asociación y participar de las actividades que hacemos. Ahí aceptamos a todo el mundo. De hecho, la mitad de nuestra junta de la asociación son no enfermos que colaboran con nosotros, porque gracias a ellos es a los que podemos hacer esto, o colaborar con cualquier cosa, con una fiesta en el Colegio Miguel Servet, con las piraguas, o sea, nosotros intentamos colaborar con casi todo lo que se hace en Fraga, porque es para lo que nos piden. De otros pueblos por ahora nunca nos han pedido, quiero decir que... Entonces, ya no sé por qué... Bueno, pues que gracias al apoyo de las personas sanas, pues de dos hacemos una, por decirlo de alguna manera así. Que si no fuera por esas voluntarias no podríamos hacer la mitad de las cosas, así que siempre hay que agradecer muchísimo la venida y la ayuda de esas personas que no son enfermas de esto, pero que tienen su vida también, pero que dedican esos ratos a ayudarnos y a estar con nosotras pudiendo hacer las actividades. Sí, yo aprovecho desde aquí para darles las gracias a Pepi, por ejemplo, a Mar, que no están enfermas, pero nos apoyan todo lo que pueden y más. A Javier, que también nos lleva a todos sitios. Sí, nuestro taxista particular. Gracias. Pues bueno, y nada, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hemos preparado unas pastitas por si a alguien le apetece unas pastitas, un zumito por si a alguien le apetece hablar un ratito de lo que sea. Y nada, ya está, hemos acabado.